Universalmente, los textos antiguos y las tradiciones espirituales sugieren que todo nuestro mundo está conectado en formas que apenas estamos empezando a entender. Este sutil campo de energía es descrito por los científicos occidentales como una malla o una red que forma el tejido subyacente de toda la creación. Este campo de energía ha estado aquí desde el principio de todo y tiene inteligencia. Una inteligencia que responde a las emociones humanas. Debemos experimentar las sensaciones como si la oración ya hubiese sido respondida. Y a través de esos sentimientos estamos hablándole a las fuerzas de la creación, permitiendo que el mundo nos responda, permitiendo a ese campo, al holograma cuántico, a la mente de Dios, que nos responda con eso que sentimos en nuestro corazón. ¿Qué pasaría si descubriéramos que cada momento de nuestras vidas es parte de un diálogo continuo con el universo que nos rodea? ¿Qué tal si todo lo que vemos que pasa en nuestras vidas, desde la sanación de nuestro cuerpo a la paz del mundo, a nuestros matrimonios, familias, romances, divorcios, y todo lo que vemos como vida en cada momento de cada día? ¿Qué tal si todo es un reflejo de esa inteligencia, de ese campo de energía que los antiguos describían en su lenguaje y que ahora la ciencia occidental empieza a describir en el lenguaje que reconocemos? Una cantidad creciente de evidencia científica sugiere que esta es justo la forma en que funciona nuestro mundo, que el mundo en esencia no es otra cosa que un reflejo de lo que hemos llegado a ser desde adentro, de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, creencias y oraciones. El físico de la Universidad de Princeton, John Wheeler, sugiere justo este concepto en una entrevista reciente. Lo que dijo es que vivimos en lo que él llama un universo participatorio. En vez de creer que vivimos en un universo que ya está creado, en el que hemos aparecido y tenemos estas experiencias, el Dr. Wheeler sugiere que el universo es el resultado de lo que hacemos en nuestras vidas. Dice que somos pequeñas partes del universo, mirándose a sí mismas y creándose a sí mismas en el camino. Y este es un concepto muy radical, pues implica que cuando miramos dentro del átomo, buscando la partícula más pequeña que existe, puede que nunca la encontremos. Porque cada vez que miramos, ese acto de mirar, esa conciencia, está colocando, creando, construyendo algo ahí para que lo veamos. Y que cuando miramos la vasta extensión de nuestro universo y buscamos su borde final, puede que nunca lo encontremos, porque la acción de esa conciencia buscando es la fuerza creadora que coloca algo ahí. Una cantidad creciente de evidencia científica sugiere que esta es justo la forma en que funciona nuestro mundo. Y lo que hemos encontrado a través de los experimentos hechos en el siglo XX es que la gente de la antigüedad puede que estuviese muy cerca de explicar la forma en que funciona nuestro mundo en el lenguaje de esos tiempos. Entre 1993 y el año 2000 se hicieron una serie de experimentos en acreditados institutos científicos que apoyan lo que los antiguos describieron detalladamente en el lenguaje de su tiempo. 3 de estos experimentos mueven totalmente los cimientos de todo lo que sabemos y creemos acerca de la física y de la forma en que funciona nuestro mundo. Y de hecho sugiere que estamos conectados a través de este campo de energía. La idea de que puede haber una esencia que todo lo penetra y conecta todo no es nueva, incluso en la ciencia. A finales de 1800, hubo una revolución espiritual que barrió toda la Tierra. Y en ese tiempo hubo un gran debate sobre si este campo existía de verdad. Entonces se le llamó el campo etérico. En 1887 se hizo un experimento muy famoso para demostrar de una vez por todas si ese campo existía o no. Y basados en el resultado de ese experimento,
Los científicos occidentales, y especialmente los físicos occidentales, han creído que las cosas que pasan en nuestro mundo son discretas, que no se relacionan y están aisladas entre sí, y que las que parecen ocurrir en el mismo instante son simples coincidencias. Ese famoso experimento hecho por Michelson y Morley equivale a que salieses del edificio donde estás ahora, humedecieses tu dedo, lo levantases arriba de tu cabeza, y si en ese momento no sintieses que hay viento en ese sitio, sacases la conclusión de que no existe el aire alrededor tuyo. Eso es el equivalente a la conclusión que sacaron del experimento de Michelson y Morley. Ellos creyeron que si este campo existía, debería estarse moviendo, y como no pudieron censar ningún movimiento del campo, concluyeron que el campo no existía. Desde 1887 hasta comienzos de los años 90, los científicos aceptaron este principio de que lo que ocurre en un sitio no afecta a lo que ocurre en otro, y ahora sabemos que eso no es verdad. Así que quiero compartir con ustedes 3 experimentos que conmueven los fundamentos de la física occidental. El primero fue hecho por un científico ruso, Vladimir Poponin, a principios de los años 90, y vino a Estados Unidos para terminarlos. Lo que Poponin quería investigar era la relación entre el ADN humano y la cosa de la que está hecho nuestro mundo, pequeños paquetes de energía que llamamos fotones o partículas de luz. El experimento consistía en tomar un tubo de vidrio y sacarle todo el aire, creando un vacío adentro, lo que implica que no quedaba nada más adentro de él. Pero sabemos que aún quedaba algo adentro. Están estas partículas de luz. Poponin midió las partículas para ver si volaban por todas partes o si estaban acumuladas en algún sitio específico del tubo. El resultado fue el esperado. Los fotones estaban distribuidos aleatoriamente por todas partes. La siguiente parte del experimento fue lo más interesante. Pusieron un poco de ADN humano en el tubo, y cuando midieron de nuevo los fotones, vieron que el ADN había hecho que los fotones se alineasen con él. El ADN había afectado esta cosa de la que está hecho nuestro mundo. Y eso es justo lo que las tradiciones antiguas siempre han dicho, que algo dentro de nosotros afecta el mundo que nos rodea. Así que el experimento de Poponin es el primero en tiempos recientes en demostrar en un laboratorio que eso es cierto. La siguiente parte del experimento es aún más interesante, porque encontraron que cuando el ADN era removido del tubo, en vez de observar como esperaban que los fotones volviesen a distribuirse aleatoriamente, no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue que, aunque el ADN ya no estaba en el tubo, los fotones siguieron alineados como si el ADN estuviese ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa este efecto? No hay nada en la física occidental que explique por qué los fotones seguirían alineados igual después de que el ADN fuese removido del tubo. A este experimento se le llama el efecto fantasma del ADN, porque el efecto permanece aún después de sacar el ADN. Lo primero que nos dice es que el ADN humano se está comunicando con eso de lo que está hecho nuestro mundo, con los paquetes de energía que están por debajo de todo, y se comunica mediante un campo que no se había conocido antes. Los científicos lo llaman el nuevo campo, y yo creo que siempre ha estado ahí, pero que nunca lo habíamos reconocido, así que lo llamamos una forma de energía no reconocida anteriormente. El segundo experimento es fascinante. Es un experimento militar. Lo que hicieron en esencia fue tomar ADN humano, unas pequeñas raspaduras de dentro de la boca de un donante voluntario, y ponerlo en un dispositivo que podía medir su comportamiento en un sitio de un edificio, mientras que el donante del que venía el ADN estaba en otra oficina del edificio. Así que tenemos ADN vivo de un donante, el ADN está en un sitio y el donante en otro, y entonces sometieron al voluntario a lo que llamaron estimulación emocional, que generase en él respuestas emocionales genuinas, de gozo, tristeza, miedo o furia, en un sitio del edificio, para ver si el ADN era afectado
por las emociones del donante. Pero ¿por qué lo haría? En la física accidental no hay nada que indique que ese ADN esté aún ligado al donante. Pero los experimentos mostraron justo lo contrario. Encontraron que cuando el donante tenía los valles y picos emocionales en una oficina, el ADN tenía justo los mismos valles y picos emocionales en otra oficina justo al mismo momento. Cuando oímos experimentos como estos, pensamos en la energía que se transmite del punto A al punto B. Y si la energía debe ir de un punto a otro, esperarías que hubiese un pequeño retardo entre el momento en que se generó la emoción y cuando el ADN responde. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que pasó en estos experimentos es muy importante cuando empezamos a hablar del poder de la oración. Lo que pasó es que el efecto fue instantáneo. En el instante en que el donante tenía su emoción, el ADN se vio afectado también, como si no hubiese retardo alguno. Al principio, los experimentos se hicieron en oficinas separadas por unos 15 metros, pero luego se hicieron otros experimentos donde el ADN y el donante estaban a cientos de kilómetros. Yo pude reunirme con el diseñador de uno de estos experimentos, el Dr. Cliff Baxter, y me contó de uno de los experimentos donde el donante estaba en Los Ángeles y el ADN en Phoenix, Arizona, a unos 650 kilómetros de distancia. Y pasó lo mismo. Bien fuera a unos pocos metros o a 650 kilómetros de distancia, el efecto era instantáneo. Esto abre toda clase de posibilidades sobre cómo ese ADN sigue enlazado con el donante. Pero lo que nos dice nuevamente es que nos comunicamos con el ADN a través de nuestras emociones. Y que si el ADN está en nuestro cuerpo o a cientos de kilómetros, el efecto es el mismo. A eso lo llamamos energía no local, es decir, que está en todas partes todo el tiempo, porque no tiene que viajar del punto A al punto B. El tercer experimento fue hecho también al principio de los 90 por el Instituto de Matemáticas del Corazón, una organización pionera en estas investigaciones, ubicada al norte de California, que explora el corazón humano no como una simple bomba que bombea sangre por nuestro cuerpo, pues parece que esa es la menor de las funciones que realiza. Han descubierto que el corazón genera el campo magnético más intenso de todo nuestro cuerpo y que ese campo electromagnético tiene un efecto que se extiende más allá de nuestro cuerpo. El Instituto de Matemáticas del Corazón había descubierto antes que alrededor de todo corazón humano ese campo tiene la forma de un toroide o de una dona y que llega de 1,5 a 2,5 metros de distancia. La pregunta es si en ese campo ya reconocido puede haber otra forma de energía que sea transportada por ese campo más allá de nuestros cuerpos. Así que diseñaron un experimento para probar esa teoría. Y no es sorpresa que usasen el ADN humano. Lo aislaron y le pidieron a los individuos entrenados que sintiesen lo que se llaman emociones coherentes, emociones muy claras como amor, aprecio, compasión, odio o rabia. Y cuando esa gente bien entrenada tuvo esas emociones, se midió la forma en que el ADN respondía. Y encontraron que en presencia del aprecio, el amor, la compasión o el perdón, el ADN se puso tremendamente relajado. Y lo que sabemos por otros experimentos es que esta relajación del ADN mejora nuestra respuesta inmunológica. Cuando te preguntas por qué la gente con sentimientos de compasión y amor tienen un mejor sistema inmune, puedes encontrar una respuesta en esto, porque su ADN está relajado, lo que permite que, si lo quieres ver así, ciertos switches estén encendidos. Pero lo opuesto también es verdad. En presencia de rabia, furia, odio, celos, el ADN está apretado,
como hecho un nudito, y de cierta forma apaga los switchecitos que vacían el sistema inmunológico. Y esto lo sabemos intuitivamente. Sabemos que cuando la gente vive en un estado de rabia, celos u odio, se deprimen esas partes de nuestro cuerpo, y que lo opuesto, es decir, amor, compasión, comprensión o perdón, nos mejoran. Ahora, quizás por primera vez, estos experimentos nos ayudan a entender el porqué. Es el efecto de las emociones humanas en lo que llamamos la conformación o la forma del ADN en nuestros cuerpos. Lo que nos dicen estos experimentos, o lo que dicen los resultados del laboratorio, es que ciertas emociones muy específicas tienen el poder de cambiar la forma del ADN de nuestros cuerpos. Y esto es algo asombroso, pues nos dice que cuando queremos a voluntad, generando ciertas emociones específicas dentro de nuestros cuerpos, podemos cambiar la forma en que funciona nuestro ADN. Esto es el inicio de una tecnología interna que quizás es muy antigua, que estaba descrita en el lenguaje de nuestro pasado y que ahora empezamos a entender. Cada uno de estos experimentos es interesante por sí mismo. En muchos casos, los investigadores que hacían uno no sabían nada acerca de los otros experimentos que hemos citado. Estos experimentos solo representan muchos otros semejantes que se han hecho dando resultados del mismo tipo. Pero cuando los ves en conjunto, en vez de ser solo interesantes aisladamente, empiezan a contarte una historia que es más o menos así. El primer experimento, el de Vladimir Poponin, dice que el ADN de nuestros cuerpos tiene un efecto directo en el mundo, en esa cosa física de la que está hecho nuestro mundo a nivel energético. El último experimento muestra que las emociones pueden cambiar el ADN, que a su vez afecta el mundo físico que nos rodea. Y el segundo experimento, el hecho por el ejército americano, dice que bien sea que estemos a pocos metros o a cientos de kilómetros, las emociones afectan el ADN, así que eso no está limitado por espacio y tiempo. Y de hecho, el resultado de los experimentos dice justo eso, que tú y yo tenemos un poder en nuestros cuerpos que no está sujeto a las leyes de la física que conocemos hoy. Que algo en nosotros está ligado directamente a las emociones de nuestro cuerpo, y que los pensamientos, sentimientos, oraciones y creencias trascienden los límites del tiempo y el espacio, tal como lo entendemos hoy en día. Las tradiciones antiguas describen esto en el lenguaje de su tiempo. No solo dicen que estamos conectados con el mundo que nos rodea, tal como lo confirma hoy en día la ciencia occidental, sino que nos invitan a ir un paso más allá, diciéndonos, así es como puedes aplicarlo en tu vida. Nos dejaron instrucciones detalladas que dicen, esta es la forma en que puedes usar este poder, esta tecnología interior que hay en ti, para generar cambios en tu mundo, para producir sanación en tu cuerpo, para traer paz a tu familia o a tu comunidad. Y a medida que más gente se une, estos principios también generan paz entre las naciones. Voy a hablarles de algunos estudios que hemos hecho, que describen con precisión cómo esto empieza a funcionar. Una de las preguntas que me hacen a menudo sobre este material es el por qué, si estas relaciones existen, no sabemos de ellas hoy en día. ¿Por qué la ciencia occidental no entiende estos principios? ¿Por qué están descubriéndolos ahora? La respuesta a estas preguntas empieza entendiendo que la forma en que vemos el mundo hoy, nuestros conocimientos, son parte del legado de nuestro pasado, de lo que nos une al pasado. Y sabemos que el lazo que nos une con aquellos que vinieron antes de nosotros ha sido roto al menos 2 veces en nuestra historia registrada. 2 veces en nuestra historia registrada ocurrió un evento importante y perdimos información, y en cierta forma esa información es parte de lo que ahora descubrimos. El primero de esos eventos fue la quema de la gran biblioteca de Alejandría en el siglo IV.
Aunque no sabemos en detalle lo que contenía esa biblioteca, lo que sí sabemos es que los historiadores romanos catalogaron muchísimos rollos, que era la forma en que se escribía en aquellos tiempos. El historiador romano Calamazio, por ejemplo, catalogó más de 536,000 rollos en la biblioteca de Alejandría antes de que fuese quemada, y muchos eran ya muy antiguos en ese tiempo, en el siglo IV. Sabemos que esos rollos contenían documentos muy antiguos de la tradición hebraica ancestral, de la tradición astronómica y médica egipcia. Mucho de esa sabiduría que venía de miles de años atrás describía nuestra relación con el mundo, de los unos con los otros, y quizá la relación con algo aún mayor. Cuando se quemó esa biblioteca, sabemos que perdimos tremendas cantidades de información. La segunda vez que eso pasó fue al hacer la edición del texto bíblico, también en el siglo IV, en el año 325 después de Cristo. En ese tiempo en que comenzaba la tradición cristiana, el emperador romano Constantino convocó un concilio. Y en ese tiempo no había un texto bíblico ensamblado y bien compilado como lo conocemos hoy. Muchos textos eran redundantes y algunos estaban mal escritos. Además, muy pocos tenían acceso a ellos, así que Constantino, en un esfuerzo por llevarlo a una audiencia más amplia, convocó a un concilio y les dijo: hágame algunas recomendaciones. ¿Qué debemos dejar y qué debemos quitar? ¿Cómo debemos organizar este material? Y el resultado de eso es lo que hoy llamamos el texto bíblico occidental, o la tradición bíblica, pero sabemos que al menos 20 libros fueron totalmente eliminados, y que otros 20 a 25 fueron editados tremendamente, y que el resto fueron condensados y reacomodados en el texto que hoy conocemos como la Biblia. Así que por buena que sea nuestra Biblia de hoy, los expertos bíblicos admiten abiertamente que está incompleta. Y lo sabemos porque hemos encontrado esos documentos, como en el caso de los pergaminos del Mar Muerto, y por eso son tan controversiales. Cuando encontramos esos pergaminos pudimos ver aquellos textos perdidos en su forma original. Algunos no se habían visto en 1700 años. Lo más interesante es que muchos de los libros que fueron editados o totalmente eliminados son justo los que describen nuestra relación con el universo y la creación que nos rodea a través del poder de las emociones. Así que ahora la ciencia está empezando a decirnos en su lenguaje lo que las antiguas tradiciones nos decían a su manera, y en esos textos describen con precisión la forma en que funcionan esos principios. Pero la pregunta es cómo aplicarlos en nuestras vidas, cómo hacer uso de esa relación entre pensamientos, sentimientos y emociones dentro de nuestros cuerpos y en lo que pasa alrededor. Quizás el mejor sitio para empezar es definiendo qué es un pensamiento, qué es un sentimiento y qué es una emoción. Yo tuve esta conversación con mi mamá muchas veces. Ella siempre me decía: yo creía que los sentimientos y las emociones eran la misma cosa, pero aunque tengan una relación estrecha, hay una diferencia. Si observamos las antiguas láminas que muestran los centros energéticos de nuestro cuerpo, o los chakras si prefieren, veremos que los 3 centros inferiores están asociados con lo que llamamos el poder de las emociones. Los antiguos decían que solo podemos experimentar 2 emociones primarias: el amor y cualquier cosa que creamos que es lo opuesto al amor, sea que lo llamemos miedo o odio. Pero al profundizar en las tradiciones, encontramos que en verdad son polaridades de la misma fuerza. Así que en esos centros inferiores, con su poder de las emociones, solo tenemos 2 experiencias primarias: el amor y lo que creamos que es su opuesto. Este es un poder, es una fuerza que nos hace avanzar por la vida, que desmorona los obstáculos y derriba las barreras que nos separan de lo que deseamos en la vida. Pero la emoción, sin embargo, es dispersa y tiene que ser enfocada. Es un poder, pero la gente que vive solo en sus emociones suele tener una vida muy caótica.
Así que las emociones tienen que ser enfocadas, y es ahí donde entra el poder del pensamiento o de la lógica, que está asociado con los centros de energía ubicados en la parte alta del cuerpo. El pensamiento es lo que le da foco o dirección a las emociones. Por ejemplo, si pensamos en algo, digamos que pensamos en un día nublado, con ese pensamiento bombeamos el poder de las emociones, bien sea el amor por ese día lluvioso o nuestro miedo por lo que ese día lluvioso puede atraernos. Y al hacer eso, al unir el poder de las emociones con la dirección del pensamiento, creamos un sentimiento. Así que un sentimiento es por definición la unión de una emoción y un pensamiento. Y es interesante que el centro energético que no se asocia con las emociones o con el pensamiento, el que queda sin uso en los sistemas antiguos, es el corazón, y es el que está dedicado al poder del sentimiento. Nosotros sentimos con nuestro corazón. Así que el sentimiento que tenemos en nuestro corazón es el lenguaje que le habla al campo, que la ciencia occidental está ahora empezando a entender a través de sus experimentos. El poder del sentimiento humano es el lenguaje que abre las puertas de las posibilidades de lo que creamos en nuestro mundo. Los científicos de hoy no se han puesto de acuerdo al pensar en este campo, ya que por lo nuevo que es, no saben cómo llamarlo. Algunos lo llaman el holograma cuántico, otros como el doctor Ed Mitchell, ex astronauta del Apolo 14, lo llama la mente de la naturaleza. Científicos como Stephen Hawking lo llaman la mente de Dios. Pero por variados que parezcan los nombres, todos hablan esencialmente del mismo campo y lo describen como una malla o una red que está por debajo del tejido básico que lo une todo. Y es a esta malla o a esta red a la que le hablamos con los sentimientos en nuestros cuerpos o en nuestro corazón. Las tradiciones antiguas no solo reconocen esta relación, sino que nos invitan a ir un paso más allá y nos dan instrucciones precisas de cómo aplicarlo en nuestras vidas. Al final de los 80s, trabajaba como ingeniero para empresas aeroespaciales en el área de defensa y empecé a explorar estos conceptos buscando en el mundo a mi alrededor cómo entender la historia de los que nos precedieron. Eso me llevó a los sitios más asombrosos del mundo, desde los templos de Egipto, pasando por las montañas andinas de Perú, las tierras altas de Nepal y el Tíbet, hasta el desierto al suroeste de Norteamérica. Buscaba información y pistas para entender cómo nos relacionamos con el mundo alrededor, cómo usar este poder de los sentimientos, este poder que habla el lenguaje de ese mundo que nos rodea. Así que empecé como ingeniero a estudiar estos principios que dejaron los que nos precedieron, para que pudiéramos entender nuestra relación con lo que nos rodea y esta tecnología ancestral que hoy llamamos oración. Mi idea era que esta información debía estar mejor preservada en sitios poco perturbados por la civilización occidental. Y eso fue lo que me llevó, por primera vez en 1998, a las tierras altas del Tíbet, donde pude investigar 12 monasterios y 2 conventos de monjas budistas. Usando intérpretes, hablé con los que usan esos principios en sus vidas. Y lo valioso de ir al Tíbet es palpar una cultura viviente que lo aplica. Puedes ir a los templos en Egipto o a los templos mayas en Yucatán, pero por fascinantes que sean o por más información que contengan, las culturas que dejaron esa información ya no existen. Así que en el mejor caso, solo podemos especular lo que quieren decir. Pero cuando vamos a un monasterio en el Tíbet, puedes hablar con los que están ahí. Puedes preguntarles, cuando vemos tus oraciones desde afuera, ¿qué estás haciendo adentro? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué notas? Estando en el Tíbet, pude hablar con el abad de un monasterio. Y le pregunté lo mismo que le preguntamos a todos los monjes y a todas las monjas. Y su respuesta fue muy clara. Le pregunté, cuando los vemos orando,
por 12, 14 o 16 horas al día, cuando vemos los mudras, y los mantras y las campanas y los gongs y los cantos que usan en sus oraciones por tanto tiempo en el afuera, ¿qué es lo que hacen adentro? ¿Qué pasa adentro? El abad me miró y quiero pensar que se reía conmigo, pero creo que se reía de mí, porque me respondió: tú nunca has visto nuestras oraciones, porque una oración no puede ser vista. Lo que has visto son las cosas que hacemos para crear los sentimientos en nuestros cuerpos, y los sentimientos son la oración. Entonces él me regresó la pregunta, dijo: ¿cómo hacen eso en tu cultura? ¿Cómo lo hacen? Y empecé a pensar en la forma en que concebimos la oración en nuestra cultura de hoy. Cuando perdimos los textos que describen cómo funciona el poder de las emociones y los sentimientos, que es el lenguaje que nos conecta con el mundo y la creación que nos rodea, empezamos a creer que las palabras eran la oración. Si dices las palabras correctas, la cantidad correcta de veces, en el año, el día y la hora correctas, entonces has hecho la oración. Pero por bien intencionadas que sean esas oraciones, sabemos que hay una modalidad de oración que nos lleva mucho más allá de donde nos lleva el simplemente repetir las palabras. Los investigadores de la oración occidental identifican 4 modos de oración. Dicen que en el occidente, cuando oramos, usamos alguna combinación de estos 4 modos de oración. El primero es una oración informal, se le llama oración coloquial. Tengo un amigo que vive en la bahía de San Francisco que dice usar esta oración informal cuando regresa del trabajo cada viernes por la autopista. Él dice: querido Dios, si me dejas llegar hasta la estación de gasolina antes de que se me acabe la que tengo, nunca dejaré que mi tanque llegue a estar tan vacío otra vez. Y eso es una oración informal a Dios. El segundo modo de oración es el llamado modo de petición, donde le pedimos a ese poder, o a los ángeles, o a Dios. Querido Dios, yo pido el derecho de sanar y ser sanado en todas las pasadas, presentes y futuras manifestaciones. Esa sería una oración de petición. El tercer modo de oración es el ritualístico, como cuando dices al acostarte: Dios es grande, Dios es bueno. Y el cuarto modo de oración es uno que no tiene palabras, es simplemente una oración meditativa, donde nos hacemos conscientes de la presencia a nuestro alrededor y en el silencio. Y hay incluso disputas sobre si este es un modo de oración o no. Esta es la forma que los investigadores de la oración occidental consideran como verdadera hoy en día. Pero por buenos que sean estos modos y por bien que describan cómo oramos, siempre ha habido otro más, un quinto modo que no está incluido entre los anteriores y que es justo el que estaba describiendo el abad en el Tíbet. Describía un modo de oración basado en el sentimiento y decía: debemos experimentar el sentimiento que tendríamos si la oración ya hubiese sido contestada, y al experimentarlo le hablamos a las fuerzas de la creación, permitiendo que nos respondan, permitiendo a ese campo, al holograma cuántico o a la mente de Dios, que nos responda con lo que corresponde al sentimiento que hay en nuestros corazones. Así que en lugar de orar y sentirnos sin poder en una cierta situación o decir: oh Dios mío, por favor, que haya paz en el mundo, este modo de oración nos invita a sentirnos como si ya fuésemos partícipes de esa paz. Pues si, como John Wheeler sugiere, somos parte de todo lo que vemos, entonces al sentir la paz del mundo o la sanación en el cuerpo de los que amamos, estamos potenciando a ese campo para que refleje eso hacia nosotros, de forma que haga realidad esos cambios en nuestras vidas y en nuestro mundo. Y eso es justo lo que el abad nos estaba diciendo en el monasterio del Tíbet. Durante los años 90 pude ver actuar este modelo de oración, esta oración basada en sentimientos, en una situación en tiempo real. Y quiero compartir esa historia, pues quizá describe mejor ese concepto nebuloso
de cómo las oraciones basadas en sentimientos trabajan en nuestras vidas. A principios de los años 90, el desierto del suroeste de Norteamérica vivía una de las peores sequías de su historia. Y un amigo mío, que es un indio nativo americano, me invitó a acompañarlo a un sitio del desierto, al norte de Nuevo México, para compartir una oración, para pedir lluvia. No tuvo que pedírmelo 2 veces, y le dije, claro, me encantaría participar y ver cómo es esa oración. Así que nos encontramos en el sitio acordado y recorrimos varios kilómetros de hermosas y elevadas tierras, hasta llegar a un sitio que era tan antiguo que incluso la gente de hoy no sabe quién lo construyó. Era un círculo de piedras y cada piedra estaba puesta tal como los ancestros las colocaron hace mucho tiempo. En ese sitio, mi amigo empezó su oración. Primero se quitó sus zapatos, entró en el círculo descalzo y honró a sus ancestros diciendo, todos mis ancestros, todos mis ancestros. Luego saludó a los 4 puntos cardinales, me dio la espalda, puso sus manos en posición de oración y estuvo así unos pocos segundos. Luego se volteó, me miró y me dijo, tengo hambre, vamos a comernos algo. Yo le dije, pero pensé que ibas a compartir conmigo esa oración para pedir lluvia. Y él me miró y me dijo, no, porque si pedimos que llueva, la lluvia nunca vendrá. Pues cuando oras para que algo ocurra, solo estás reconociendo que eso no existe en este mundo. Pensé en lo que me decía y tenía mucho sentido. Si digo, querido Dios, por favor, que haya paz en el mundo, lo que estoy diciendo es que la paz no está ahí. Y puedo estar potenciando sin darme cuenta las condiciones que quiero cambiar. Y es igual con la sanación de mi cuerpo o con la de aquellos a los que amo. Así que le pregunté a mi amigo, si no pediste que lloviera, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó cuando cerraste tus ojos y me diste la espalda por esos pocos momentos? Y lo que él me dijo fue, cuando cierro los ojos, empiezo a experimentar la sensación de cómo se siente tener lluvia en nuestro pueblo. Él dijo, yo siento el olor de la lluvia al mojar la tierra y caer por los muros de las casas. Siento la sensación de mis pies llenos de barro, desnudos, y siento mucho barro porque ha llovido mucho. Y así es como abro la puerta a las posibilidades de traer lluvia a este mundo. Me quedé pensando en este modo de oración. Luego por la tarde, mientras veía el reporte del clima, y lo que no había pasado en mucho tiempo ocurrió de repente. Vimos como un frente de alta presión se movió a través de Utah, a través de Colorado, llegó al norte de Nuevo México haciendo un pequeño giro en U, y esa noche llovió. Tuvimos lluvia esa noche, y al día siguiente llovía y llovía. Así que llamé a mi amigo y le dije, está lloviendo tanto, los valles se inundan, los caminos se inundan, ¿qué está pasando? Él se quedó callado un momento y luego dijo, esa es la parte de la oración que no he podido entender aún. Así que no puedo validar científicamente que la oración de mi amigo tuviese algo que ver con esa lluvia, pero las correlaciones son tan altas, lo hemos visto pasar tantas veces que sabemos que hay un efecto. En 1972, 24 ciudades de Estados Unidos se usaron para realizar un experimento donde la gente fue entrenada para tener sentimientos de paz. Y de forma específica fueron ubicados estratégicamente en esas ciudades. Cada ciudad tenía una población superior a las 10.000 personas. Esto está documentado en la serie de estudios de equipos que hicimos al inicio de los 70. Lo que pasó es que durante el tiempo que la gente experimentó esos sentimientos de paz, en la comunidad que los rodeaba, más allá de los edificios donde estaban, las comunidades experimentaron reducción en sus estadísticas de crimen. Los crímenes violentos contra la gente y los accidentes de tránsito disminuyeron. En algunas ciudades, como Chicago, el índice de la bolsa de valores subió mientras se mantenía esa sensación de paz. Pero cuando la gente detuvo sus oraciones, todas las estadísticas se revirtieron. Lo hicieron tantas y tantas veces hasta el punto que el efecto pudo ser medido
y fue aplicado en un experimento de mayor escala que fue documentado en una revista sobre resolución de conflictos generales en 1998. Este fue el experimento que se llamó el Proyecto Internacional de Paz en el Medio Oriente. ¿Qué pasó durante la guerra entre Israel y el Líbano a comienzos de los 80 como resultado de estos estudios? Se tomó gente que estaba entrenada para sentir paz en su interior y se les ubicó a lo largo de esa zona de Israel y Líbano. Y durante el tiempo que los investigadores llaman el periodo de oración, esta gente que estaba entrenada para sentir paz en su corazón se enfocó en sentirlos. Y cuando lo hacían, las actividades terroristas bajaban a cero, los crímenes contra la gente disminuían y las emergencias en los hospitales también. En este experimento probaron con diferentes horas del día, diferentes días de la semana, para asegurarse de que no era un efecto de la semana, o de fines de semana, o de días feriados, o diferentes semanas del mes, para asegurar que no era efecto de ciclos lunares. Cuando terminaron los estudios, lo que encontraron, aunque no se sepa con precisión el por qué ocurría esto, fue que la correlación era muy alta. Así que cuando cierta cantidad de gente experimenta sentimientos de paz o de sanación en sus cuerpos en un sitio determinado, el efecto afecta a las comunidades más allá del lugar donde está esa gente. Y es tan preciso que los estadísticos pudieron determinar con precisión cuánta gente se necesitaba para desencadenar un efecto así. Voy a dar esa fórmula y luego describiré lo que ella implica. El efecto se empieza a notar cuando cierta cantidad de gente está participando. Y ese número, el número mínimo, es la raíz cuadrada del 1% de una determinada población. ¿Qué significa eso si tienes una ciudad de 1 millón de habitantes, por ejemplo? Bueno, tomas el 1% de esa población con una calculadora y luego sacas la raíz cuadrada de ese número. Y ese número te dice cuánta gente es necesaria para comenzar a ver el efecto. Ese es el umbral mínimo, pues por supuesto, cuanto más participen, mayor es el efecto. Para una ciudad de 1 millón de personas, ese número es cerca de 100 personas. En un mundo de 6.000 millones de habitantes, la raíz cuadrada del 1% es apenas 8.000 personas. Según estos estudios, 8.000 personas es la cantidad que se requiere que sientan en un determinado momento estos sentimientos de paz en su corazón para arrancar o para hacer que se difunda esa conciencia a través del campo que hoy empezamos a conocer y que esa paz se sienta en el mundo que nos rodea. Así que cualquier discusión sobre esta oración basada en sentimientos, este antiguo modo de oración, a veces suena académico, hasta que lo vemos aplicado en nuestras vidas. Al final de los 90 tuve la oportunidad de hacer justo eso, cuando vi una filmación que documentaba la sanación de una condición intracorporal que amenazaba la vida de una mujer. Y ahí usaban justo las técnicas de las que hablamos ahora. Para mí, esta es la clase de información que saca este tipo de oración del espacio académico y lo hace algo muy real que podemos aplicar en nuestras vidas. En ese tiempo pude ver un video mostrando la sanación de un cáncer de vejiga de 3 centímetros de diámetro dentro del cuerpo de una mujer que había sido diagnosticada como inoperable según los estándares médicos occidentales. Ella fue a su última esperanza, el llamado Hospital Sin Medicinas en Beijing, China. Fue en este Hospital Sin Medicinas donde ellos, usando métodos de reafirmación de vida, la ayudaron a contribuir con su sanación. Ellos le enseñaron métodos respiratorios y de alimentación para reafirmar su vida y movimientos suaves para estimular los centros de energía en su cuerpo. A medida que ella hacía esto y fortalecía su cuerpo, fue llegando al punto de realizar este proceso. Quiero compartir esto y describírselo, pues es un potente ejemplo
de cómo el sentimiento que opera dentro de nuestros cuerpos tiene un efecto directo, y en este caso, un efecto muy gráfico en el mundo más allá de nuestros cuerpos. En esta documentación en video, veremos a una mujer acostada en un cuarto del hospital. Está totalmente despierta y consciente, y cree en el proceso que está a punto de ocurrir. Delante de ella hay un técnico que sostiene un escáner de ultrasonido sobre el vientre de la paciente, para que podamos ver en el monitor con la imagen dividida lo que pasa adentro de ella. En el lado izquierdo de la pantalla está una imagen congelada del estado inicial del tumor, como referencia, para que podamos ver cómo era su condición en ese momento del tiempo. En el lado derecho de la pantalla podemos ver en tiempo real lo que pasa con el tumor a medida que 3 practicantes parados detrás de ella trabajan con la energía y con los sentimientos que generan en sus cuerpos. Lo que hacen es repetir una frase que han seleccionado porque refuerza en ellos el sentimiento de que ella ya está curada. La frase esencialmente es: ya está curada, ya está curada. Y a medida que empiezan a tener estos sentimientos y a decir estas frases entre ellos, en la pantalla podemos ver en tiempo real como ese tumor cancerígeno desaparece en menos de 3 minutos. Al ver este documento respecto al tiempo, notas en el tumor aumentos y disminuciones de volumen que duran hasta 30 segundos, pero que en la vida real toman días. Todo esto pasa literalmente en menos de 3 minutos. Su cuerpo responde a los sentimientos de esos practicantes que están entrenados para tener esa clase de sentimientos sanadores. Lo que sentían era la sensación de estar frente a una mujer que ya estaba curada, totalmente habilitada y capacitada. No la veían como una mujer enferma, ni decían: cáncer malo, debes irte. Esta es una forma muy diferente de ver las cosas, y es un ejemplo muy gráfico de cómo trabaja este principio. Yo tuve la oportunidad de hablar con Lu Chen, el caballero que hizo este video, y le pregunté: ¿qué pasaría si los 3 practicantes no estuvieran ahí? ¿Esta mujer o cualquiera de nosotros podría hacer esto por sí solo? Él me sonrió cuando le hice la pregunta y me dijo: es muy probable que ella pudiera haberlo hecho sola. Sin embargo, hay algo especial respecto a los humanos, y es que parece que nos sentimos más potenciados y más fuertes cuando estamos apoyados por otros en esas cosas que creemos y que decidimos realizar. Así que, aunque podría haber tenido estos sentimientos y haberlo hecho ella sola, el tener estos 3 practicantes trabajando con ella fue el umbral que necesitaba su cuerpo para responder. Lo único que hacían era tener el sentimiento de que ella ya estaba curada, y en menos de 3 minutos su cuerpo respondió. Lo que la física occidental está empezando a decirnos es que la misma energía, el mismo campo que generó la sanación en el cuerpo de esta mujer, también genera la paz entre las naciones. Es la misma cosa a diferente escala, el mismo principio. Yo he participado en experimentos donde cientos de miles de personas se unieron a través de la web, se coordinaron por internet para conectarse por un cierto tiempo en un día y hora determinados, y nos habían entrenado para experimentar sentimientos de paz en nuestros cuerpos mientras estábamos conectados. Cuando lo hicimos, había conflictos de guerra en ese momento en el mundo, y lo que pasó estadísticamente es que los bombardeos aéreos que están programados para ejecutarse sobre Irak en ese periodo de tiempo se revirtieron justo en el periodo de tiempo en que se hacía esta oración. Los crímenes contra la gente disminuyeron y las visitas a los hospitales de emergencia también. Había un proyecto de investigación computarizado de la Universidad de Princeton que pudo documentar el campo de conciencia a nivel global mientras se realizaban estas oraciones, y se pudo ver un aumento o un pico en las gráficas que indicaban que la conciencia global respondía a los cientos de miles de personas que experimentaban sentimientos de paz en esos momentos. Lo que esto nos dice es que ese campo con el que trabajamos es algo medible, que se puede captar con equipos y se puede medir en la pantalla de un computador. Esto era parte de
de un proyecto de investigación de la Universidad de Princeton llamado el Proyecto de la Conciencia Global. Así que el campo es real, está allá afuera y responde en formas que ahora empezamos a entender. Aún más recientes son las investigaciones hechas por el científico Masaru Emoto respecto a la relación entre las emociones humanas y el agua en gotas. Y ha demostrado claramente que esa relación existe. Este proyecto de investigación en particular ha descubierto que las gotas de agua, que por cierto forman el 70% de nuestro mundo y de nuestros cuerpos, que estas gotas, repito, responden a la emoción humana, bien sea que las emociones se sientan en el cuerpo en ese momento o que estén escritas como frases en etiquetas pegadas a las botellas que contienen esa agua, que corresponden con lo que sintió el investigador al escribirlas y pegarlas en las botellas. Luego de someterlas a esas emociones, las gotas de ese agua fueron congeladas por cierto tiempo, y al sacarlas del congelador, cuando empezaban a descongelarse, formaban cristales. Y esos cristales le dicen al científico el efecto de esa emoción sobre el agua. Por ejemplo, tomaron agua muy contaminada, un agua muy tóxica, de una de las represas más contaminadas que hay en el centro de Japón. Esta agua nunca había podido cristalizar, nunca pudieron lograrlo, y cuando la ves bajo el microscopio, lo que ves es algo como barro, una forma nebulosa. No hay simetría, no hay estructura cristalina alguna antes de que se le apliquen las emociones. Pero después de someterlas a las emociones, por ejemplo, cuando 500 personas oraron por estas aguas altamente contaminadas, la imagen del antes muestra el agua en un estado tóxico, y la imagen después de la misma agua muestra esta agua hermosamente formada, hermosamente clara, hermosamente cristalizada en forma perfecta y simétrica, simplemente como resultado de la interacción de las emociones y sentimientos humanos con ese campo del agua. Otros investigadores han reunido familias, niños con sus padres, para orar en un cuarto haciendo un círculo alrededor de las botellas de agua que nunca se han logrado que cristalice, por ser agua altamente contaminada y tóxica. Y lo hicieron como si fuese un juego. Hicieron que los niños le mandasen amor al agua, que le dijesen: te amamos agua, te apreciamos agua, gracias agua por lo que traes a nuestro mundo y a nuestras vidas. Y en esa inocencia, los niños generaban esos estados emocionales genuinos. Así que en la investigación, esas botellas de agua recibieron justo ese tipo de energía de los niños y de su familia, esos sentimientos que los antiguos llaman oración. Y entonces el agua sí se cristalizaba en hermosas, simétricas y muy claras formas, mostrando de nuevo que hay un efecto directo entre lo que sentimos en nuestros cuerpos y lo que pasa en el mundo más allá de ellos. Este es un hermosísimo y muy claro ejemplo de cómo cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de participar, no de controlar o de manipular, sino de participar en los eventos de nuestras vidas, familias, comunidades y cuerpos, a través del campo que lo enlaza todo en la creación. Uno de los principios poderosos, de los más poderosos, relacionados con la forma en que trabaja este campo, es el hecho de que el campo parece ser holográfico en su naturaleza. La definición de un holograma es que es un patrón que, sin importar cuán finamente lo dividamos, el todo permanece aún en las porciones más pequeñas. Por ejemplo, hace unos años había marcadores de libros hechos con tiras de láminas brillantes que, cuando se veían con luz directa, mostraban la imagen de una rosa totalmente abierta, o la imagen de la Virgen María, o la de un delfín saltando sobre una pirámide. Y estos marcalibros, si son hologramas verdaderos, puedes cortarlos en pedacitos muy pero muy pequeños, y luego tomar el menor de ellos y cortarlo de nuevo. Y al ampliarlo, verás que todo el patrón puede aún verse en ese pedazo diminuto. Menciono este principio ahora, pues parece que nuestra conciencia funciona justo de esa forma respecto a este campo.
Significa que todos nosotros, como pequeñas partes de un patrón mayor, estamos conectados. Parece que las pequeñas cosas que hacemos cada día en nuestras vidas, la forma en que respondemos unos a otros al conversar durante la cena en familia, la forma en que nos sentimos al oír las noticias de las 6, o la forma en que sentimos respecto al chofer que se nos atraviesa en la salida de la autopista, en esos momentos aparentemente insignificantes, estamos teniendo una conversación individual con ese campo, el holograma cuántico o la mente de Dios. Y al juntar todas esas pequeñas conversaciones, creamos la respuesta colectiva. El campo refleja nuestro amor colectivo, nuestro aprecio colectivo, o nuestra gratitud, rabia, furia y miedo colectivos. Así que al ver desarrollarse los eventos en nuestras vidas y en nuestro mundo, y preguntarnos por qué pasan estas cosas, o cómo es posible que ocurran, debemos tener estos principios en mente y preguntarnos, ¿creemos o vemos estos principios que acabo de escribir? ¿Los vemos operando en el mundo alrededor? Y si es así, recordemos que el principio opera en ambas direcciones. Si empezamos a sentir los sentimientos de esas cosas que queremos experimentar en nuestras vidas y en nuestro mundo, el holograma, por definición, deberá reflejarnos esas cosas. He oído a mucha gente decir que cuando ofrecemos nuestras oraciones desde dentro de nuestros cuerpos, estas necesitan ser enviadas al lugar donde queremos que lleguen. Si queremos que lleguen al Medio Oriente, tenemos que enviar esa energía hacia allá. O si estoy orando por la sanación de mis amados, de alguna forma, debe transmitirse desde nosotros hasta donde están nuestros amados. Lo que sé de estos principios, aunque sean bien intencionados, lo que el holograma nos dice es que no tenemos que mandar nada a ningún lugar. Dice que cuando sentimos un sentimiento en nuestros cuerpos, ya existe en todos lados, porque somos parte del todo. Es como el patrón de antes, que es completo por pequeño que cortemos el marcalibros. Somos pequeños pedazos de ese holograma mayor, de esta conciencia mayor. Y simplemente sintiendo y usando la energía para crear lo que queremos dentro de nuestros cuerpos, ya existe en todos lados y todo el tiempo. ¿No has tenido la experiencia de coger el teléfono para llamar a alguien con quien tienes una afinidad y encontrar que ya estaba al otro lado de la línea? Mi madre y yo tenemos esa experiencia muy a menudo. Suelo llamarla semanalmente desde donde esté y no es raro que marque y encuentre que está en la línea o que me da ocupado porque ella me está llamando justo en ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando eso ocurre? ¿Cómo es que la información viaja desde donde estoy a donde ella está para que tengamos esa conexión simultánea? Sé que casi todo el mundo ha tenido esa experiencia. Y desde el holograma cuántico o el principio holográfico, la respuesta es que cuando sentimos algo en un sitio, en cierto nivel, ese sentimiento ya está en todos los sitios. Y cuanto más podamos enfocar ese sentimiento en nuestros cuerpos y desarrollar nuestra habilidad de sentir esos sentimientos en nuestro corazón, en lugar de pintarlos en nuestras mentes, más oportunidades tenemos de ver sanaciones como las del Hospital Sin Medicinas y de llevar los efectos que sentimos en nuestros cuerpos hasta el mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué nos dice esta información sobre la forma en que vivimos nuestras vidas y sobre lo que vemos que pasa en nuestro mundo? Lo mínimo que nos dice es que hay algo allá afuera, un campo, una inteligencia viviente que enlaza y conecta todo en la creación sin excluir nada. Todo lo que vemos que pasa en el mundo, todo lo que vemos que pasa en nuestros cuerpos, sabemos en virtud de este principio que es parte de todo lo demás. Sabemos que estamos conectados con el campo a través de los sentimientos y emociones. Y específicamente, los sentimientos de nuestro corazón son el lenguaje que le habla a ese campo, el que el campo reconoce. El campo puede que no reconozca los procesos mentales del lenguaje cuando decimos, querido Dios, que haya paz en nuestro mundo. Pero definitivamente sí reconoce el lenguaje del sentimiento cuando sentimos en nuestro corazón como si esa paz ya estuviera ahí.
Estos son los principios sutiles y a la vez poderosos que nos dejaron los antiguos en el lenguaje de su tiempo. Hoy, a 400 años del nacimiento de la ciencia occidental, estamos apenas empezando a entender esos mismos principios. Así que, aunque no entendamos totalmente todo lo que hay que saber sobre ese campo, de dónde viene o por qué está ahí, sabemos lo suficiente para aplicar en nuestras vidas los principios que hemos visto funcionar en los laboratorios y que los antiguos nos dejaron también. Desde mi perspectiva, esta es una información muy, pero muy poderosa, pues lleva la idea de la oración mucho más allá de cualquier religión o tradición espiritual y la hace una tecnología interna disponible para todos. Sin importar nuestras creencias, estilo de vida, ascendencia, cultura o cómo y dónde escojamos vivir nuestra vida. Lo que nos dice es que en todo momento de la vida tenemos sentimientos internos y gracias a ellos nos comunicamos con el mundo alrededor. Así que en lugar de ver la oración como algo que hacemos a veces cuando queremos cambiar el mundo y que luego al parar de orar dejamos de hacerlo, quizás debemos redefinir la oración como la forma en que nos sentimos en nuestra vida. Y dado que siempre sentimos en cada momento de la vida, esta se convierte en una oración viviente. Siempre podemos tener sentimientos de paz en nuestro corazón, bien sea cuando manejamos o cuando estamos en clase o cuando vamos de compras o al aeropuerto. En cierto modo, cuando sentimos esos sentimientos de paz, la vida se vuelve una oración. Al mirar el mundo alrededor y ver tanta gente que lo está cambiando tan pero tan rápido, algunos sienten que el mundo está fuera de control y se sienten sin poder para hacer algo al respecto. Pero estos principios sutiles nos recuerdan que somos parte de todo lo que vemos y que el mundo que nos rodea no es ni más ni menos que el reflejo de eso en que nos hemos convertido internamente. Y los que vivieron antes de nosotros nos recuerdan en su lenguaje que debemos convertirnos en eso que queremos experimentar en la vida. Debemos convertirnos en la paz, en la sanación, la cooperación, la compasión, el amor y el nutrimiento que queremos experimentar. Debemos volvernos esas cosas para que el campo tenga algo que reflejarnos. De esa forma, cada uno definimos la guía para volvernos mejores personas y al ser mejores personas haremos un mundo mejor.